Nos da más detalles acerca de este efemérides. Hoy, 17 de junio, se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de Martín Miguel de Güemes, uno de los máximos héroes de la independencia argentina. Fue clave en la estrategia militar del general José de San Martín, resistiendo las invasiones realistas en el norte del país. Él nació en Salta en 1785 y comenzó su carrera militar a los 14 años. Fue gobernador de su provincia, elegido por Asamblea Popular, liderando la resistencia con sus infernales, que era una milicia gaucha que impidió el avance español hacia el sur. En 1806 participó de la reconquista de Buenos Aires contra los ingleses y protagonizó una hazaña inédita. Capturó un buque de guerra inglés con una carga de caballería. Esta acción lo consagró como estratega audaz y valiente. Padeció una enfermedad similar a la hemofilia, lo que complicó sus heridas. Martín Miguel de Güemes murió el 17 de junio de 1821. Tenía 36 años, defendiendo la causa independentista hasta el final. Hoy, su legado es símbolo de lucha, coraje y patriotismo. Bien, qué importante, ¿no? Destacar entonces la figura de este héroe argentino. Y a propósito de esto, bueno, vamos a contarles que las chicas de la producción, nuestras chicas de la producción, Maggie Dávila, Dulce Márquez, Carolina Zubiría, salieron a las calles para conversar con los tucumanos y consultarles al respecto. Si es que conocen a Martín Miguel de Güemes y si saben por qué en el día de la fecha se conmemora entonces esta fecha tan importante. Vamos con el informe. A la calle a preguntar a la gente si sabe qué se conmemora el 17 de junio y además si sabe quién es la figura de Güemes. ¿Sabes qué se conmemora este 17 de junio? El 17 de junio, la fecha por el aniversario del general Güemes. No, vos sabés, estoy perdido. No. El día de Martín de Güemes. De Güemes. El Güemes. Güemes. El día de Güemes. Sí, la muerte de el general de Güemes. ¿Me matas? Güemes. Exacto. Sí, la muerte de Martín Miguel de Güemes. ¿Saben quién fue Güemes? Sí, era un héroe de la independencia. No sé bien la historia, pero sé que se festeja el día de él. Y fue uno de los patriotas que tuvimos en el norte. No sé. Sí, sí. Puso la bandera para que no pasen para acá los españoles, puede ser que era, o me equivoco. Un patriota que defendió las fronteras en la lucha por la independencia con sus gauchos. Y bueno, fue un gran luchador por la libertad de la patria, para liberar a la patria. Un patriota. No. Un soldado de ahí de Salta. Fue un héroe argentino, es salteño, de origen salteño, fue de una familia muy reconocida en Salta, porque también su hermana estuvo dentro de las filas de las tropas argentinas, Macacha Güemes. Entonces, bueno, eso también es como una figura que no es muy reconocida dentro de la historia y creo que tiene que ver mucho porque era mujer. Así que bueno, también estaría bueno recordarla, pero bueno, es uno de nuestros héroes argentinos. Muchísimas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Carla. Carla, mucho gusto, Carla. Gracias a las chicas entonces por este informe tan interesante que nos han traído en este día tan importante. Y justamente para hablar un poco más acerca de esta fecha, esta conmemoración, es que tenemos al próximo invitado, lo vamos a presentar a continuación. Él es Juan Pablo Bulacio, curador y guía del Museo de la Independencia, que ya se encuentra sentado en el living junto a Germán. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buen día, Germán. Bueno, ¿cuál es su reflexión sobre Güemes? Cuando la gente le pregunta a usted, ¿qué contesta? Y bueno, a mí me toca hablar de Güemes. Hay una parte, yo soy guía ahí en el museo, en la Casa Histórica, y bueno, hay un momento que hacemos una reflexión sobre Güemes porque en nuestra exposición lo tenemos presente. Y bueno, la gente realmente se sorprende mucho porque, como bien vimos recién en la entrevista en la calle, hay así como un desconocimiento hacia la figura, digamos, de Martín Miguel de Güemes. Entonces yo creo que es muy importante, digamos, el rescate de su figura.
Y sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, este feriado no es que se lo conmemora hace mucho, digamos, o sea, hace poco tiempo, digamos, que se lo conmemore. Yo creo que es importante, digamos, rescatar la figura de uno de los patriotas más importantes de la independencia. O sea, la figura de Güemes es central en el sentido de que sin Güemes el cruce de los Andes que hace San Martín a partir de 1817 hubiera sido muy difícil. Y sobre todo por las condiciones, digamos, en las que lucha Güemes, unas condiciones de soledad, de mucho sacrificio, en las cuales él se va a enfrentar a los mejores generales que habían venido desde España, como por ejemplo de la Serna o Lañeta, que son generales que habían luchado en las guerras napoleónicas, y una vez que lo derrotan a Napoleón en Europa, estos generales españoles vienen a América con la idea de luchar contra los movimientos independentistas. Y Martín Miguel de Güemes, en soledad, va a encarar la lucha contra estos militares españoles y eso realmente realza, digamos, su figura. Digamos. ¿Por qué en soledad? Y bueno, porque Güemes, una de sus características, digamos, para entender, digamos, su figura es el enfrentamiento permanente que tiene con la dirigencia de Buenos Aires. Desde el inicio mismo del movimiento de independencia, él en 1810, cuando se desata la revolución, él está en Salta y bueno, le asignan como misión la custodia de la quebrada de Humahuaca. Y bueno, en ese momento el ejército del norte ya había sufrido su primera gran derrota en la batalla de Huaqui. Y bueno, hay una retirada del ejército, Castelli está bajo el mando de este ejército. Y bueno, Güemes ahí va a tener un enfrentamiento con Castelli y después también con Belgrano. Y uno de los enfrentamientos más resonantes que tiene Güemes es en 1815 con el general Rondó. O sea, hay una puja entre Güemes, que defiende los intereses locales de Salta, y la dirigencia, digamos, de Buenos Aires, que defiende, digamos, una postura más centralista. Y bueno, el enfrentamiento con Rondó lleva, digamos, a un momento de gran tensión en las Provincias Unidas, justo en lo que sería la antesala a la convocatoria del Congreso de Tucumán en 1816. Y bueno, hay un pacto que se llama el Pacto de los Cerrillos, que bueno, va a significar la paz entre Güemes y Rondó, y eso de alguna manera va a ser un gran aliciente para que se pueda hacer el Congreso en 1816. Entonces esa puja permanente que él tiene con la dirigencia de Buenos Aires lo lleva a que quede, digamos, prácticamente en soledad defendiendo la frontera salto-jujeña, que, digamos, la mayor envergadura de su accionar va a ser a partir de 1817, que es cuando estos generales españoles comienzan a hacer incursiones en Salta. De hecho la invaden varias veces a Salta, y bueno, Güemes, haciendo esa guerra de guerrillas o guerra de recursos, va a resistir durante todos esos años. Y bueno, también la figura de Güemes tiene una cuestión ahí de polémica, porque si bien él tenía tenía la capacidad de movilizar a los sectores rurales salteños, también eso le va a generar un enfrentamiento con las élites salteñas, que muchas veces no estaban muy de acuerdo, digamos, con la forma de proceder de Güemes, ¿no? Güemes tiene lo que se conoce como el fuero gaucho, que es un perdón que Güemes le otorga a los gauchos. Muchas veces los gauchos estaban endeudados o cometían algún delito, entonces mediante este fuero gaucho se les ofrece el perdón. Entonces obviamente eso generaba, digamos, una gran adhesión de los sectores populares hacia la figura de Güemes, lo que le va a generar el resentimiento de las élites salteñas. ¿Usted cree que incluso más cuando se habla de que hubo una traición o que lo entregaron cuando fue...? Claro, porque Güemes tenía parte de la sociedad salteña que no estaba a favor, digamos, de su figura, digamos. Entonces cuando una invasión realista entra a Salta en 1821, hay como podemos decir como que le abren el paso, digamos, a esa invasión, y por eso lo capturan y mueren en el 17, lo capturan, lo hieren. Él el 7 de junio recibe la herida y bueno, está 10 días agonizando y por eso fallece el 17 de junio. ¿Por qué la figura de él se recupera? Y se transforma. Bueno, yo creo que eso es algo que durante mucho tiempo la figura de Güemes estaba así como visibilizada, que eso tiene que ver, bueno, con una tradición historiográfica muy fuerte en nuestro país, que
tiene una postura más centralista, que esto ya viene desde el siglo XIX, a partir de Mitre, cuando Mitre comienza a escribir, digamos, la historia de nuestro país. Ahí va a haber como un menosprecio, digamos, hacia estos líderes populares, llamados así como caudillos. Entonces ahí, a partir de esta visión del mitrismo, comienza todo así como un olvido, digamos, hacia la figura de Güemes, que durante mucho tiempo, salvo en Salta es una figura, digamos, muy importante. De hecho, siempre en Salta tengo entendido que el 17 de junio es feriado, es un feriado provincial. Y recién ahora, en los últimos tiempos, adquiere esta coyuntura de ser feriado nacional que afecta, digamos, a todo el país. Pero en Salta, desde hace mucho tiempo, que para ellos, digamos, una figura, digamos, muy relevante, digamos, que con justa razón. Para mí es totalmente justo, digamos, que se recupere a esta figura por mucho tiempo silenciadas, olvidadas. Porque ¿usted cree que la historia argentina, escrita desde Buenos Aires por Mitre, incluso con Mitre enfrentado con Alberdi, tengamos en cuenta eso, hace que el interior le cueste tener protagonismo o ha hecho que se ahonde más el centralismo? Exactamente, sí, exactamente. De hecho, si uno mira, por ejemplo, los programas de televisión de Buenos Aires, dicen, ¿por qué es feriado hoy? Están ahí hasta como burlándose también. Recuerdo hace unos años también cuando fue feriado por el 24 de septiembre, por la batalla de Tucumán, que fue un feriado nacional, cuando fue el bicentenario de la batalla. También desde la mirada de Buenos Aires había así como una animosidad, digamos, ¿por qué es feriado hoy? Digamos. Y bueno, yo creo que los hechos históricos, sobre todo de la independencia, donde el norte ha tenido mucho protagonismo. Eso hay que tenerlo siempre presente. O sea, la Revolución de Mayo se da en Buenos Aires, pero después, en el transcurso de esos años revolucionarios, el norte va a tener un protagonismo fundamental. Va a ser escenario de guerra, va a ser el lugar donde Belgrano libra sus batallas, donde está Martín Miguel de Güemes. Acá se hace el Congreso de Tucumán, donde se declara la independencia. Y por eso yo creo que el norte es una región muy importante en este momento de la independencia, digamos, de la Revolución de Independencia.